Entonces, Deuteronomio capítulo 5, versículos 1 al 6. Vamos a continuar estudiando este libro que estamos desarrollando de forma expositiva, que es el quinto libro de la Biblia, que se llama Deuteronomio. Y que en ese estudio que estamos haciendo muy juiciosos del libro completo, que empezamos desde el capítulo 1 y que ya hoy estamos iniciando el quinto, que a veces nos parece que vamos lento, pero vamos seguros, vamos avanzando. Ya pues vamos a arrancar. Entonces, este libro lo hemos titulado Jesucristo, legislador y salvador. Recordemos que Deuteronomio quiere decir segunda ley. Por eso Jesucristo es nuestro legislador y nos salva a través de su palabra, la ley de Cristo que nos lleva a Él. Y el eslogan que le hemos puesto a este libro, que es obedece y prospera, coma, revélate y sufre, que es el resumen de este libro. Obedece y prospera, revélate y sufre. Entonces, vamos a estar estudiando un poco hoy sobre ese tema. Recordemos que ya entrando en el capítulo 5, a partir del versículo 6, 7, vamos a empezar a estudiar los 10 mandamientos. Ya entramos de lleno en esta ley. Todo esto es un preámbulo que nos está dando Moisés a través de la palabra. Y básicamente lo que él les está diciendo al pueblo que lo está escuchando, que lo está oyendo, en esa época, les está diciendo, esto es una herencia que Dios les ha dado. O sea, la ley, las normas que ustedes reciben de parte de Dios en la escritura, tienen que tomarlo como una herencia. ¿Sí? Es algo que solamente lo pueden recibir verdaderos herederos, y esos son solamente los hijos de Dios o la generación de los que son redimidos por Dios. Hoy vamos a estar pensando un poco, reiterando un poco un tema que ya ha venido trabajando y no nos importa repetirlo, porque cuando la Biblia reitera, pues la iglesia también tiene que reiterar en los temas que la Biblia está haciendo énfasis, sobre que nosotros podamos pensar qué significado tiene esa ley para las personas que no estuvimos presentes el día que Dios hizo subir al monte a Moisés y en una tabla de piedra, con su dedo, escribió los 10 mandamientos. No estuvimos ahí viendo el monte temblar, humear, ¿sí? A los animales correr despavoridos por la presencia de Dios. No estuvimos ahí. ¿Sí? No estuvimos entre los hombres que experimentamos esa situación y que después vimos a bajar a Moisés con una cara resplandeciente por estar en la presencia de Dios 40 días y 40 noches. No estuvimos. Y este texto nos hace esa reiteración y es muy importante que nosotros pensemos por qué Dios hace esa reiteración persistente justo los versículos antes de empezar a hablar de los 10 mandamientos. O sea, no está por ahí esparcido en medio del libro, no, está en el preámbulo de los 10 mandamientos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué significado tiene eso para nosotros hoy? ¿Sí? Sobre eso nosotros vamos a estar hoy pensando. ¿Sí? Porque la respuesta de ese pensamiento es la que redefine la relación que el pueblo de Dios tiene con su Dios. ¿No? Porque para nosotros, mis amados hermanos, es muy fácil decir, yo creo en Dios, ¿sí? Yo quiero a Dios, ¿sí? Algunos dicen, para mí Chuchito es lo mejor, ¿sí? Dios conmigo todo bien, ¿sí? Nosotros nos entendemos, Él me entiende. Y esos conceptos de relación con Dios, pues son conceptos respetables porque cada uno los desarrolla a su medida y a su entendimiento. Pero cuando nosotros vamos a este tipo de textos tan profundos como lo es Deuteronomio, nosotros indudablemente tenemos que llegar a una convicción absoluta, que es que la relación con Dios no es una relación mediada de cualquier forma.
sino que la ley de Dios, la relación con Dios, se mediaba en el Antiguo Testamento a través de su ley, ¿no? Pero recordemos que la ley de Dios, que es toda la palabra de Dios, tiene un único propósito, ¿cierto? En su dinámica de revelación solamente tiene un propósito, que es mostrar a un personaje, un único personaje, que se llama Jesucristo. En el Antiguo Testamento, la forma como las personas se relacionaban con Dios era a través de su ley. Pero hoy cuando nosotros encontramos toda la ley y toda la escritura concatenada en un canon, nosotros entendemos que la relación del creyente es mediada a través de la persona que es revelada en la ley. Nuestra relación con Dios solamente puede existir si es mediada a través de Jesucristo, ¿no? Por eso nosotros no podemos decir hoy en día que hoy nuestra relación se media con Dios igual que en el Antiguo Testamento. Porque si nosotros dijéramos que nuestra relación hoy se distribuye hacia Dios de la misma manera que en el Antiguo Testamento, nosotros seríamos legalistas. Diríamos, es a través de la ley. Pero ustedes se han dado cuenta, ustedes que han estudiado conmigo, yo no he estudiado solo el libro, ustedes lo han estudiado conmigo, ustedes se han dado cuenta que este texto, a la par que habla de la ley, nos habla de algo que la encierra a ella, que la guarda, que la protege, que es como la cubierta que tenemos en la pasta, ¿sí? Que es la palabra pacto. Porque la ley tiene cierto alcance, que no es total, ¿sí? Porque la ley no nos redime. ¿Sí? La ley lo que hace es condenarnos para que nosotros entendamos que al no poder ser redimidos, al no poder satisfacer la justicia de Dios con nuestras acciones, con nuestras obras, nosotros necesitamos a un redentor, que es Jesucristo. La ley no nos redime, la ley no tiene un alcance completo para nosotros, tiene un alcance que es incompleto. Dice la escritura que la ley es nuestro ayo, la que nos lleva a Cristo, ¿sí? Es nuestra niñera que nos lleva de la mano para darnos cuenta que solamente nosotros podemos existir y vivir con Cristo, en Cristo, a través de Cristo, por los méritos de Cristo. Es la única manera. Pero nosotros también tenemos que entender que la relación con Cristo, que es Dios, también tiene una mediación. Y esa mediación es a través del pacto, ¿sí? Por eso el Señor utilizó unos símbolos pactuales de renovación y de unificación de su pueblo con Él, simbólico a través de ceremonias, que fueron la institución de la cena y que fue el bautismo. Es decir, aunque Cristo es el camino al Padre, nosotros no podemos llegar a Cristo solos. Nosotros llegamos a Cristo a través de el pacto, ¿no? Entonces es muy importante esto para nosotros, porque vamos a entrar en los 10 mandamientos, la norma por excelencia, y nosotros tenemos que entender qué significado tiene para nosotros hoy, ¿no? Por eso, dándole continuidad a esta temática, el título de nuestra enseñanza de hoy es Este pacto es tuyo. ¿No? Este pacto es tuyo. Qué importante esto, mis amados hermanos. Qué importante que nosotros comprendamos desde el comienzo qué es lo que estamos hablando. ¿Sí? No tiene la misma implicación para mí que yo les diga a ustedes, miren, les cuento, estoy muy feliz porque tengo estas escrituras de esta casa, una casa muy linda, muy bonita, las tengo y están a mi nombre, ¿sí? Porque ustedes me dirían probablemente, si no son envidiosos, dirían, ay, qué bien, los felicito, ¿sí? Lo felicito. Y eso genera una sensación. Pero si yo les digo, vean, tengo estas escrituras de esta casa, es una casa muy linda, encantadora que cualquiera quiere tener, pero esta escritura está a nombre suyo. Díganme ustedes si cambia la perspectiva, si cambia la emoción, la sensibilidad de la persona en ese espectro, ¿sí? Es distinto que la escritura esté a nombre mío a que esté a nombre tuyo, ¿es distinto o es igual?
Es diferente, ¿cierto? Yo, es de mi propiedad, tengo una casa, qué bendición, qué alegría, ¿sí? Qué alegría, una más que se suma ahí a las 15 que tengo ahí guardadas en, en el armario, ¿sí? Una más. Entonces, qué importante que nosotros podamos reconocer que este pacto, recordemos que pacto es un sinónimo de contrato, ¿cierto? Contrato. Este pacto es nuestro. Estos 10 mandamientos que vamos a estudiar son nuestros, son para nosotros, para los grandes y los chicos, para los viejos, los jóvenes, los sabios, los no tan sabios, para todos, ¿sí? Para todos. Este pacto es tuyo. Y el primer punto de esta enseñanza de hoy es un llamado a escuchar atentamente. Este pacto que es tuyo te hace un llamado a escuchar atentamente. Y quiero tomar como referencia unas escrituras, porque los que alguna vez hemos tenido un contacto con las escrituras de un predio, nosotros sabemos que el pacto que comienza o las escrituras comienzan con una delimitación de número, identificación de la escritura, ¿cierto? Identificación de quién está expidiendo, cuál es la notaría, dónde se generó pues todo el trámite. Pero después, en la siguiente parte, empieza a haber una delimitación de cuál es el predio, ¿sí? ¿Cuánto mide el predio? ¿Con qué predio colinda a la derecha? ¿Con qué predio colinda a la izquierda? Adelante, atrás, ¿sí? Hay una delimitación para que nosotros podamos saber, pues, qué es lo que tengo, qué es lo que es mío, ¿cierto? Bueno, pues el pacto también arranca hablándonos de una delimitación de alcance, ¿sí? Para nosotros, y ese alcance es de que nosotros tenemos que escuchar atentamente ese pacto, ¿sí? Así como nosotros tenemos que saber de cuánto es mi lote, ¿sí? ¿Cuánto es el lote? Ay, no me acuerdo si era 25 por 12 o si era 50 por 100, ¿sí? Tengo una pequeña duda y inquietud. No, nosotros tenemos que saber. Para saber tenemos que mirar atentamente el contrato. Bueno, acá también el Señor nos hace un llamado a ver el contrato, el pacto, atentamente. Entonces vamos a leer el versículo 1 del capítulo 5 de Deuteronomio. Les prestamos Biblia a quien no tienen para que puedan leer todos. Los niños, por favor, lean en sus Biblias. Si no están con la Biblia, entonces lean en la Biblia a la persona que está al lado que les permita leer. Pero la idea es que todos, sin falta, podamos hacer lectura del texto. Y vamos a leer todos. El versículo 1 dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Muy bien. ¿Mm? ¿Quién llamó? Moisés, ¿cierto? ¿Quién es el que está, el autor humano que está hablando acá? ¿Sí? Es Moisés. Y le está hablando al pueblo de Israel, ¿sí? Los congregó. Y al congregarlo lo que les va a decir es: oigan, ¿sí? Presten atención, coloquen su oído a trabajar, porque aquí yo les tengo que hablar a ustedes de una norma, ¿sí? Y las normas tienen unas cualidades específicas que son muy duras. ¿Mm? Son muy duras el tema de las normas, mis amados hermanos, porque las normas, si son autoritativas, ¿qué quiere decir que sean autoritativas? Que tengan autoridad, ¿sí? Funcional sobre nosotros, de alcance, de territorio, de temporalidad. Si nos aplican, las entendamos o no, ¿sí? Las creamos o no, nos guste o no la norma, nos aplica, ¿sí? Usted no puede decirle al policía de tránsito:
como nos pasó ayer, el domingo pasado, que vimos aquí un señor taxista que lo cogió la policía tomado y lo bajó del carro y le subió el carro a la grúa y se lo llevó porque estaba tomado. Y le dice, ¿qué le dijo el policía de tránsito? Yo me lo voy a imaginar porque no fui a chismosear, no se imaginen que yo soy chismoso y que me fui a poner cuidado. Pero yo qué me imagino. El policía le dijo, uy, usted infringió la norma, infringió la ley, ¿sí? Y que el taxista le dijo, ¿cuál ley, maestro? ¿Cuál ley? No, yo vengo a mi velocidad, yo vengo, sí, no, pero es que usted tiene un tufo terrible. Usted está tomado. Y la ley dice en el capítulo tal, en el artículo tal, que si usted maneja un vehículo en estado de embriaguez, su vehículo debe ser levantado por una grúa y llevado a los patios y usted va a empezar un proceso civil porque eso es una infracción y tiene que pagar una multa y le van a quitar el pase y bueno, eso es un problema gravísimo. Entonces la persona dice, pero es que sabe una cosa, señor agente, hay un problema. Y el señor agente, ¿cuál? Es que a mí esa norma no me gusta. Yo a esa norma no me acojo. Entonces bájeme el carro de la grúa. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el policía le va a bajar el carro? ¿Mm? Ah, no, hay otro escenario. El señor tomado le dice, señor agente, lo que pasa es que yo no creo en esa norma. ¿Sí? Yo no creo que eso sea cierto. Bájeme el carro y después miramos. ¿Será que le va a bajar el carro? ¿Sí? Y si el señor tomado le dice, señor agente, lo que pasa es que yo no conocía esa norma, yo no tenía ni idea que era delito manejar borracho. ¿Sí? Yo pensé que uno manejaba mejor antes así. ¿Usted cree que el policía le va a bajar el carro? De ninguna manera. Entonces entendamos, mis amados hermanos, esta temática tan importante, porque aquí nos dice el versículo 1 que Moisés le habló a Israel estatutos y decretos. Cuando nosotros hablamos en términos jurídicos de lo que es un estatuto, una ley estatutaria, y de lo que hablamos, y hablar de un decreto, nosotros estamos hablando de una jerarquía legal. ¿Mm? Hay unas leyes que son superiores, unas leyes que regulan a la ley superior. Es inferior en jerarquía y no puede suplantar o no puede contraponerse, anteponerse a la norma principal, que es el estatuto. Sí, lo que pasa en nuestra constitución política, que está regulada por decretos y por normas que están segmentadas en las ciudades, en los municipios y bueno, en sectores, por sociedades también. ¿Sí? Entonces, nosotros, mis amados, tenemos que pensar hoy acá, ¿qué ley es superior para los creyentes? Para los creyentes será superior la Constitución Política de Colombia o será superior los 10 mandamientos y la palabra de Dios. ¿O será que son iguales? Van a la par. Yo la respeto por igual. ¿Cuál será? ¿Ustedes qué me dicen a mí? Hay jerarquías en las normas, ¿sí? Y las jerarquías legales, las normas, representan la autoridad de sus legisladores. ¿No? Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es superior? ¿Dios o la autoridad civil? Sí, el presidente, el alcalde, el policía de tránsito, el presidente de la Junta de Acción Comunal, el señor administrador del conjunto. ¿Quién es superior? Dios, ¿cierto? Y si la palabra, la ley de las escrituras es de Dios, es ley de Dios, ¿será que esta es igual a la Constitución Política de Colombia, que es una ley humana? De ninguna manera. ¿Mm? Por supuesto que no.
Todas las leyes humanas están supeditadas a la norma por excelencia, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Y sin embargo, Dios nos manda que debemos nosotros obedecer a nuestras autoridades, que son puestas por Él, pero nosotros obedecemos entendiendo las jerarquías legales que existen, ¿sí? Porque estamos hablando de una ley superior. Entonces, qué bueno que podamos poner en orden esos conceptos, que los podamos priorizar, aclarar, porque eso nos va a ayudar a nosotros, mis amados hermanos, en la vida del día a día. ¿Sí? Y él está diciendo, mire, Moisés está diciendo, escuchen esos mandamientos, escúchenlos, pónganle oído, pero no solamente escúchenlos, apréndanlos. ¿Sí? Apréndanlos. ¿Será que nosotros nos hemos aprendido los mandamientos? ¿O no sabemos más las normas del conjunto? Ay, no, en el conjunto yo no puedo prender la lavadora porque es hasta las 8 de la noche y son las 8:30. Hoy no puedo. Esa me la sé perfecto. Ay, en el conjunto me toca recoger la caca del perrito porque me ponen una multa y es una multa mediana de 50.000. Esa me la sé de memoria. ¿No? Ay, aquí la música es hasta las 9 de la noche, de ahí para allá me llaman el vigilante. Uy, me la sé. ¿No? Y la norma por excelencia, la palabra de Dios, le hemos dedicado el tiempo, el interés, el esfuerzo, el entendimiento necesario para aprenderla o no. ¿Mm? ¿Será que no es tan urgente, cierto? Es que no me ponen multa cuando no pongo en práctica la palabra de Dios, entonces esa no me afana tanto. ¿Mm? Apréndanlos, guárdenlos para ponerlos por obra. ¿Mm? Entonces, acá lo que nos está diciendo Moisés, mis amados hermanos, es que escuchar la palabra de Dios no es un fin. Y esto me encanta, esto me fascina, porque a veces nosotros nos hemos quedado con la importancia tan grande que existe en que nosotros aprendamos la palabra de Dios, en que nosotros memoricemos la palabra de Dios, en que nosotros disertemos la palabra de Dios. Pero se nos olvida, mis amados hermanos, que el fin no es escuchar, ni es aprender, ni es disertar. ¿Sí? El fin es guardar, es poner en práctica. ¿Sí? Por eso la Escritura dice que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Que la palabra se hace infructífera en un oído que le gusta oír, en un corazón que le gusta toda la deliberación de la Escritura. Incluso nos saltamos la norma. Nosotros no debiéramos predicar una palabra que todavía no ha tenido un efecto en nuestro corazón. Nosotros debemos hablar de la palabra que nos ha impactado y que nos ha transformado, ¿sí? Y no como si la palabra fuera pues un insumo mundano que nosotros podemos manipular y manejar de cualquier manera sin importarnos. ¿No? Entonces, el oír no es un fin, es un medio. Y aquí nos da la cátedra del recorrido progresivo, completo, que debe tener la palabra en la vida nuestra. Escuchar, memorizar, ¿sí? Poner en práctica, guardar. Acuérdense que la semana pasada volvimos a hablar de guardar. Hoy el texto todavía nos sigue hablando de guardar, ¿sí? Pronuncio hoy para que vuestros hijos apréndenlos, guárdenlos y pónganlos por obra. ¿Qué es guardar? ¿Mm? ¿Qué es guardar? ¿Cierto? No es esconder por allá en un rincón para donde nadie me lo coja, ¿cierto? Guardar es proteger y trabajarlo de la manera necesaria para que produzca, para que abunde, para que esté reluciente, resplandeciente, ¿cierto? Si yo le dijera a alguno de ustedes, por favor guárdeme este carro, que me voy a ir a viajar un año, yo no quedaría contento con que ustedes me lo guardaran y se olvidaran de él. Yo les pediría, guárdenlo, pero por favor préndanlo por lo menos una vez a la semana. Si no, en un año el motor se pega.
Ya no sirve para nada el carro. ¿Sí? Échale una limpiadita de vez en cuando, por favor, porque si no, la pintura se daña. ¿Mm? No es guardar en una caja fuerte, allá donde ni yo me acuerdo. ¿Sí? Yo tengo una amiga que ella guarda tan bien las cosas, tantas cosas tiene, y las guarda tan bien que cuando uno las pide prestadas, no sabe dónde están. ¿Sí? Pero la guardó muy bien. A veces nos pasa a nosotros lo mismo con la palabra de Dios. La guardamos tan bien, tan maravillosamente, que tenemos ni idea dónde está. No es ese el tipo de guardar que nos está hablando la escritura, guardarlo para que nosotros podamos hacer que fructifique como si fuera una finca. ¿Sí? Tome, le doy esta finca o le doy este capital. Acuérdense que hablamos la semana pasada de los 10 talentos. Si a usted le dan un capital, no es para que lo guarde en el bolsillo y después devuelva el mismo capital a Dios. Él da los dones, los talentos, para que nosotros les devolvamos con rendimiento. La Biblia nos habla a nosotros de un ejemplo, que es el del rey Josías, que oyó la ley de Dios, oyó la palabra de Dios, y él no sabía, él no entendía nada. O sea, él era de un país donde se practicaba una religión, donde la gente hablaba de una religión, pero él no había podido tener el acercamiento adecuado al, a la médula de su religión. ¿Cuál es la médula, mis amados hermanos, de nuestra fe? La médula de nuestra fe no es lo que me dice el pastor el domingo en la iglesia. Desafortunadamente, mis amados hermanos, estamos en una sociedad donde abundan los pastores que se paran frente a un púlpito a no predicar la palabra, sino a hablar charlatanería, a divagar en conceptos y en pensamientos distractores de las personas y del pueblo de Dios. Y uno dice, oiga, qué horrible ese señor que es un charlatán. Horrible, ¿sí? Pero yo les digo una cosa, ¿saben qué hay más feo que un hombre que sea charlatán y que se pare en un púlpito a, 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 a transgredir la palabra de Dios y a desgastar saliva hablando cosas sin sentido? Más aburridor y más tétrico es que haya gente sin conocimiento que se siente a tolerar que haya gente que los llene de una cantidad de basura inservible, porque no sirve para nada. ¿Y cómo nosotros definimos si lo que se nos está diciendo en la iglesia o el libro que estamos leyendo? Ayer yo hablaba de este tema con alguien que decía, no, pero es que el libro es muy bueno. No, es que yo no estoy hablando en contra del libro. Los libros son buenos. Sí, hay libros buenos y libros regulares y malos. Pero el problema es que nosotros, nuestra fuente principal sea el libro, nuestra fuente principal sea el pastor, sea quien sea, nuestra fuente principal sea el amigo o la amiga, y no que nuestra fuente principal sea la palabra de Dios, mis amados hermanos. Está al alcance de todos. Todos podemos tener la palabra de Dios en nuestra casa, todos la podemos leer, todos la podemos estudiar, todos la podemos profundizar, todos podemos preguntar, indagar sobre ella y relacionar las enseñanzas si están de acuerdo o no a lo que yo he comprendido en mi estudio personal, que es la palabra de Dios. Josías se encontró un rollo y adivinen ese rollo que era un solo libro de la Biblia. ¿Se acuerdan cuál era? Nada más y nada menos que el libro de Deuteronomio. Y lo terminó de leer, lo leyó todito y cuando lo terminó de leer se rasgó las vestiduras, que era una práctica hebrea de las personas cuando querían demostrar que tenían un profundo dolor, una profunda angustia porque se dio cuenta que era un mal rey, que era un rey idólatra y que esta ley no solamente dice lo malo que uno hace, sino dice las consecuencias que se vienen cuando nosotros obramos en contra de la palabra de Dios. Digo, no estamos destinados a la destrucción. Nosotros estamos atrayendo ira de Dios sobre nuestras vidas todos los días. ¡Qué pavor! ¡Qué pánico! Necesito cambiar. Necesito que este reino cambie. Y ocurrió una transformación completa en ese reino.
en su vida a partir de ese momento. Pero no fue porque otra persona le habló, ¿sí? No fue por un buen consejo, no fue porque la palabra de Dios caló en lo más profundo de su ser. Y es el llamado que tenemos todos nosotros. La escritura tiene que ser calado en lo profundo de nuestro corazón para que se convierta en obras. Porque si no hay obras que Dios trabaje en nuestra vida, la palabra de Dios, venir a la iglesia, que nos arrodillemos en la casa a orar, que seamos religiosos, nada de eso tiene absolutamente ningún sentido. ¿No? Necesitamos que la palabra de Dios trabaje en nuestros corazones, mis amados hermanos. No solamente oír, no solamente memorizar, que Dios obre en nuestro corazón para que esta palabra sea puesta por obra. Entonces lo que está diciéndoles Moisés en el versículo 5 es, no quiero que leer la palabra de Dios, que estudiar la palabra de Dios sea un rito para la iglesia, sea un rito para el pueblo, sea una costumbre que nosotros desarrollamos divinamente porque lo aprendimos a hacer, que yo aprendí a leer la Biblia todos los días. No, que la palabra de Dios sea el alimento espiritual del creyente, que el creyente diga, es que sin la palabra de Dios no puedo vivir. Es que la palabra de Dios es mi primer consejo. Es que la palabra de Dios es lo que me ha dado a mi éxito en la vida. Si en algo he podido hacer algo bien, es porque la palabra de Dios me ha sustentado, ¿no? Me ha guardado, me ha ayudado. Deuteronomio 6 del 4 al 6 dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Fíjense, estamos en el preludio de los 10 mandamientos, ¿sí? Pero en el posludio, en la segunda parte, después de los 10 mandamientos, está este capítulo 6, Deuteronomio 6. ¿Y qué es lo que dice después de los 10 mandamientos? Esos mandamientos te tienen que llevar, o sea, no sirven que tú te los aprendas como retórica. Solamente esos 10 mandamientos van a ser útiles si ellos te llevan a amar a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ay, es que yo tengo fe, es que yo creo. Excelente que usted crea, excelente que usted tenga fe. La pregunta que yo le hago es, ¿quiere saber si esa fe que usted tiene es verdadera? Le tengo la fórmula. Romanos 10:17. La fe es por el oír de la palabra de Dios. Si usted cree en la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice, su fe es verdadera. Si usted cree en cualquier otra divagación que no está en este libro, lamento decirle que su fe es falsa. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece que nosotros podemos llegar a engañarnos a nosotros mismos? Que nos da rabia que otros nos engañen. Nos da ira que alguien nos diga una cosa y haga otra. Pero no nos da rabia que nosotros nos engañamos a nosotros mismos muchas veces. Segundo punto de nuestra enseñanza. Un pacto que te incluye. Recordemos el título. Este pacto es tuyo. Primer punto. Un llamado a escuchar atentamente. Segundo punto. Un pacto que te incluye. Y les voy a pedir que lean conmigo del versículo 2 al versículo 4. ¿Lo tienen ahí? Dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto, subrayen esta palabra, por favor, pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos, cara a cara,
habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. Del 2 al 4. Muy bien. Un pacto que te incluye. La semana pasada, mis amados hermanos, terminamos hablando de ese pacto que es vigente para nosotros hoy. ¿Mm? Y hoy reitera nuevamente la escritura en este tema que es importante, que reitero yo, es preludio de los 10 mandamientos. ¿Mm? Es decir, lo que está diciendo Dios acá nuevamente, una vez más nos insiste, nos dice, aunque los 10 mandamientos han sido escritos y dados en un tiempo antiquísimo, esos 10 mandamientos son mandamientos que te incluyen a ti hoy, que no tuviste nada que ver en el día en que esos 10 mandamientos fueron entregados. Eso es lo que está diciendo. Lean ahí el versículo 2. Miren que hace una negación intencional Moisés. Dice, no, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Le está diciendo a una nueva generación, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto. ¿Cómo así que no con nuestros padres? Luego no eran los padres de estas personas las que estuvieron en el monte Horeb recibiendo los 10 mandamientos. ¿Por qué Moisés hace una negación de un acto, de una situación real, evidente para quienes estaban allí? ¿Mm? Dice, no con nuestros padres, sino con nosotros, todos los que estamos vivos hoy. Yo me acuerdo, mis amados hermanos, un texto en los evangelios donde el Señor Jesús le decía a sus oyentes, le decía, Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. ¿Mm? Por eso es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque ellos tuvieron la fe salvífica, fueron escogidos desde delante de la fundación del tiempo, y ellos nunca mueren. Ellos están vivos, viven para siempre en la fe que Dios les ha dado. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. La ley, mis amados hermanos, no puede haber sido dado para una sola generación, porque sería inútil. Dios no habría propósito en que Dios hubiese preservado esta ley, este pacto hasta nuestros días, si no es vigente para nosotros. ¿Sí? Si nosotros digamos, no, eso aplicaba allá a esas generaciones antiguas, con sus prácticas, con sus vestimentas, con su cultura, con su historia, con su lengua. A ellos les aplica. A mí no. ¿Cómo me va a decir usted a mí que esta palabra antiquísima es vital y que es vigente para mi día a día? No lo acepto. No lo creo. No es correcto. Entonces la pregunta que nos haría la escritura es, entonces ¿a quién le aplica? ¿A los muertos? No. Acá está diciendo el versículo 3, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, con los hijos que no estuvieron en Horeb. Pero da la razón, ¿sí? Con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. El pacto, mis amados hermanos, es un pacto que es para los vivos. Yo les hago la misma pregunta que le hice a los niños esta mañana. Y ustedes me responden, mis amados hermanos. ¿Ustedes están vivos? ¿Sí están vivos? Si ustedes están vivos y testifican con su boca que están vivos, entonces ustedes están testificando que este pacto es para ustedes, que ustedes están bajo este pacto. ¿Mm? Un pacto que te incluye, ¿sí? Un pacto donde el Dios en llamas le habló al pueblo cara a cara. ¿Sí? Ese evento solemne que nosotros encontramos en las Escrituras, de Dios hablando al pueblo, es un evento maravilloso, magnífico, de una trascendencia importantísima, pero que hubiera podido quedar sepultado en la historia.
como muchos eventos. No sé si ustedes recuerdan en Juan, que dice que Jesús hizo muchísimas más obras de las que están descritas en los 4 evangelios. ¿Sí lo han leído? Muchas más obras. Dice él, si, si se escribiese todo lo que Jesús hizo, no cabrían los libros en el mundo para contar todo lo que Jesús hizo. Pero pues de una manera providente Dios destacó unos eventos que él consideró que eran los que nosotros necesitábamos, que llegaran hasta los creyentes de todos los tiempos y fueron preservados en la Escritura al día de hoy. Pero entre todos esos eventos hubo unos que sucedieron, nos dice Juan que sucedieron y que no se registraron escrituralmente y que nosotros no sabemos. Probablemente cuando estemos en el reino de los cielos nos vamos a querer sentar con Juan y decirle, venga Juan, ¿sí? Ojalá haya una tiendita en la esquina para decirle, Juan, le gasto una gaseosa y me cuenta esas historias que usted dijo que se van a escribir, que se hubieran podido escribir, pero que no se escribieron. Pero yo quiero saber, ¿sí? Yo lo haría. Cuénteme, Juan. Me interesa saber. Así como hubo situaciones que no se registraron en la escritura, hubiera podido quedar sepultado este evento de Oreb y el evento donde en los 10 mandamientos no se recordaran hoy. ¿Sí? Estamos hablando del año 1500. Estamos hablando de 3500 años atrás, aproximadamente. Pero Dios lo ha preservado y lo ha mantenido hasta hoy. Lo mantuvo para la nueva generación, ¿sí? Lo mantuvo para los pueblos venideros. En el Nuevo Testamento se hablaba de esto. Estuvo presente en los profetas y está presente hoy para nosotros este testimonio que Dios lo preservó, este evento magnánimo, para que nosotros nos podamos apropiar de él, mis amados hermanos. Dios habló cara a cara con nosotros, ¿sí? No con los muertos, habló cara a cara con nosotros y nos presentó ese mensaje. Cara a cara nos lo está hablando hoy, porque ustedes tienen la palabra de Dios frente a sus rostros y les está hablando los 10 mandamientos para nosotros que estamos vivos, mis amados hermanos. La revelación de Dios escrita, mis amados hermanos, tiene el propósito de ser una conversación de Dios con sus hijos cara a cara, personal. Pero somos tan descuidados, mis amados hermanos, en nuestro relacionamiento con Dios, que Dios ha tenido que disponer de un día a la semana para que venga un personaje a decirme lo que yo podría estudiar de manera personal. Y no es que sea malo, porque vamos a hablar ahorita más adelante que necesitamos de otras personas. Pero qué bueno que esa enseñanza que yo vengo a recibir el domingo en la iglesia a través de un pastor sea un enriquecimiento adicional a todo el estudio que yo he podido hacer en el transcurso de la semana de la palabra de Dios y no probablemente lo único que yo pude leer o estudiar o atender durante toda la semana. Qué tristeza, mis amados hermanos. Qué tristeza, porque estoy seguro que ustedes, la mayoría, desayunaron, almorzaron, o sea, yo estoy seguro que todos, algunos de ustedes, si hay un caso distinto, me dicen, pero yo creo que ustedes toda la semana desayunaron, almorzaron y comieron, ¿sí? Desayunaron, almorzaron y comieron, todo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, y hoy espero que ninguno haya venido en ayuno, ¿no? Pero qué tristeza, mis amados hermanos, que ustedes me digan, no, yo me comí un banquete la semana pasada cuando fui a la iglesia. Qué bendición la palabra de Dios. Pero en toda la semana la Biblia hasta se me perdió y casi no lo encuentro para llegar a la iglesia. Hasta hoy, que viene el pastor a leer la Biblia. Qué tristeza, mis amados hermanos. Nos perdemos la oportunidad de que Dios nos hable cara a cara, como Él predispuso.
¿Mm? Cuando el Señor Jesucristo en la cena toma el pan y dice, este es el pan del nuevo pacto, que lo dijimos la semana pasada también, es Dios haciendo personal la vivencia de la cercanía con Cristo para cada creyente que tiene la oportunidad de tocar ese pan. Por eso la cena es una ceremonia tan maravillosa. No porque el pan se convierta en el cuerpo de Cristo, no porque el vino se convierta en la sangre de Cristo. No, es porque tenemos un contacto físico con una ceremonia que fue instaurada por el mismo Jesús, que lo representa, que representa su vida y su obra, su beneficio para nosotros. ¿Para quiénes? Para los que estamos vivos hoy. ¿Mm? Porque este pacto nos incluye. Todos estos aspectos son aspectos que renuevan nuestra pertenencia en nuestra fe y que nos recuerdan que el pacto de gracia no es una reliquia que tenemos en la historia, sino que es un acuerdo vívido de parte de Dios para las generaciones que se van renovando. Vamos envejeciendo, vamos muriendo, pero el pacto sigue íntegro para las nuevas generaciones que van creyendo en Cristo. Eso es maravilloso, mis amados hermanos, porque nosotros hoy estamos acá, pero lo más probable es que en 100 años no haya ninguno de nosotros aquí. Estarán las nuevas generaciones y esta palabra seguirá vigente como hoy para las generaciones que hayan 100, 200, 300 y para el tiempo que Dios tenga determinado para esta tierra. Amén. Deuteronomio capítulo 29, versículos 14 al 15. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto. Vean tan bonito esto. Esto está en Deuteronomio 29. Y no solamente con vosotros, le está hablando a los mismos oyentes, hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros, delante de Jehová nuestro Dios. Y retiñan, y con los que no están aquí hoy con nosotros, es decir, los que vendrán. Deuteronomio 29, versículos 14 al 15. Y no solamente con vosotros, Éxodo 19, 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Nuevamente encontramos ese binomio importante, dar oído y guardar, ¿sí? Dar oído y poner por obra, dar oído y que dé fruto, no solamente escuchar. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Quién es el verdadero Israel, mis amados hermanos? ¿Quién es el verdadero pueblo de Israel? Acá Moisés no está llamando a todo el mundo. Aquí Moisés está llamando selectivamente a un pueblo. Dice que llamó en el versículo 1 a Israel. ¿Quién es Israel? Gálatas 3:29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Los que son de Cristo son los hijos de Israel. Y tercer punto, mis amados hermanos. Un mediador que te acerca. Y vamos a hablar del versículo 5 y 6. Les voy a pedir que lean conmigo, por favor. Dice, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego, y no subisteis al monte. Dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Un mediador que te acerca. Último punto. Entonces recordemos el título. Este pacto es tuyo. Primer punto, un llamado a escuchar atentamente. Segundo punto, un pacto que te incluye. Tercer punto, un mediador que te acerca. Vean ustedes los componentes armoniosos que nosotros encontramos en estos pasajes. Necesitamos oír para estar incluidos o cercanos
o relacionándonos con nuestro Dios a través de este pacto. Necesitamos oír, ¿sí? Pero además de oír, nosotros necesitamos identificarnos con el pacto. Porque es que si yo oigo, yo digo, ay, tan bonito, lástima que no es para mí. Lástima que Dios se le habló a otra gente, pues no sirve. Necesito identificar y decir, ah, sí, esto es para mí, esto es conmigo. Es a mí que me está hablando Dios. Pero también es importante que nosotros necesitemos o entendamos que necesitamos un mediador del pacto. ¿Sí? El pacto, lo dije al comienzo de esta predicación, el pacto nos relaciona con el mediador. El mediador es Cristo. El Cristo nos relaciona con el Padre. Entonces, diciendo esto, mis amados hermanos, aquí nos está contando la historia de Moisés de ese momento donde el pueblo escuchó a Dios hablar desde una nube. Eso nos habla la escritura en Éxodo, por los lados de Éxodo 19. Dice que Dios le hablaba al pueblo y que la voz de Dios era como rayos, como truenos, ¿sí? Y que su voz era una voz tan poderosa que el pueblo se llenó de miedo. Dijo, uy, no, 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 ¿a qué hora sale un rayo de esto y nos mata? ¿Sí? Nos acaba. Dios habla muy duro. Uy, no, Moisés. Hable Dios con usted y usted después viene y nos cuenta el chisme. Nos dice el mensaje porque la verdad no estamos dispuestos. No tenemos el ánimo, la disposición de escuchar a Dios hablar. Entonces Dios dijo, ok, está bien, entonces yo hablo contigo. Dígale al pueblo que nunca más le voy a hablar directamente, sino que a través de profetas, a través de siervos, yo les voy a hablar a ellos. Yo me voy a comunicar con ellos. Y este texto nos muestra, mis amados hermanos, cómo Moisés tuvo que obrar como un mediador entre Dios y entre el pueblo para declararles la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que ir al origen, porque nosotros decimos, tan chévere que sería oír la voz de Dios, que Dios me hablara a mí directamente. Pero Dios ahora no habla directamente, ¿sí? Dios no habla audiblemente, con su propia voz no habla. ¿Sí? Él nos habla a nosotros a través de su palabra. Directamente nos habla, pero nos habla a través de su palabra, de una palabra prescrita para nosotros. Y nosotros tenemos que ir al origen de dónde ocurre esa ruptura y por qué Dios no lo hace. El origen está en que nosotros despreciamos escuchar a Dios directamente a causa de nuestro pecado que nos hace temer al Dios Santo y dijimos, no podemos, necesitamos un mediador y Dios utiliza mediadores. Y recordemos que esta mediación que hace Moisés es una tipificación, como un ejemplo, un prototipo de la necesidad que vendríamos a tener nosotros de Cristo como un mediador al Padre. Siempre hay mediadores, siempre hay intervinientes en nuestras vidas para nosotros llegar a los propósitos en todas las áreas, ¿sí? Y a medida que crecen las sociedades, nosotros necesitamos más personas que intervengan, que estén en los procesos, porque nosotros no podemos hacer todo. ¿Sí? Antes la gente, en las épocas agrícolas, las personas hacían el pan, la misma familia iba y cazaba el animal en el campo, después la misma familia le sacaba el cuero, se lo comían, la misma familia sacaba de la piel y hacían un vestido, hacían todo. Pero a medida que las sociedades van creciendo, entonces hay más personas que intervienen en los procesos y ya yo voy y compro el pan en la panadería y yo no lo hice. ¿No? Ya yo voy y compro la prenda de ropa lista. Eso nos muestra que nosotros estamos abocados a siempre a tener la necesidad de alguien que intervenga en los procesos. Aún en medio de en la familia había que repartirse las labores, entonces había una persona que era la que iba a cocinar, otra persona que era la que iba a recoger la leña, otra persona que era la que iba a cazar el animal, otra persona pues la que iba a traer el agua. Por eso las familias necesitaban que fueran numerosas para que hubiesen hartos manos que ayudaran. Nosotros requerimos, mis amados hermanos, de personas que intervienen. ¿Sí? Nosotros requerimos. Y usted va a decir, bueno, entonces al fin, ¿qué, pastor? Entonces nos manda que leamos la Biblia directamente y que no confiemos
en la persona que nos hablan al frente. Y ahora nos está diciendo que confiemos en las personas que intervienen y que nosotros necesitamos personas que hacen parte de los procesos. Lo que el Señor nos manda a nosotros a tener una vida equilibrada, mis amados hermanos. ¿Sí? Ni lo que nos dicen nuestros ayos que Dios nos pone son la última palabra, ¿sí? Pero tampoco podemos despreciarlos porque entendemos que son providencia que Dios nos ha dado y providencia que Dios ha dispuesto, ¿sí? Provienen de Dios. Pero, ¿cuál es el énfasis que ha puesto la palabra de Dios en todo lo que nosotros hemos estado estudiando? ¿Sí? El primer mandamiento, el fundamento de toda la ley, la base sólida sobre la que nosotros nos paramos en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra fe, en el orden social. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Adorarás solamente a Jehová, ¿sí? Tu Dios. La relación personal con Él es primordial, es básica. Y de ahí en adelante nosotros construimos. No podemos invertir los valores, porque si nosotros invertimos los valores nos va a dar un resultado que es un resultado inexacto, es un resultado malo, es un resultado que no nos sirve, no es útil. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso, mis amados hermanos. Moisés es un mediador. Cristo es nuestro mediador al Padre. El pacto es el mediador en nuestra relación con Dios. La ley es un mediador que nos relaciona con el pacto. Las autoridades que Dios nos pone nos enseñan para que nosotros nos aprendamos a relacionar con esta ley, con este pacto que Dios nos ha dado. Y cada cosa tiene que estar en su lugar con el aprecio distribuido jerárquicamente de la manera que Dios lo ha distribuido para que nosotros podamos tener salud en el desarrollo de nuestra vida. La Biblia dice en Hebreos que Jesús es el mediador de un nuevo y mejor pacto y que ese pacto del cual Jesús es mediador es un pacto mejor que el pacto de Moisés. Es decir, hay jerarquías en las leyes, hay jerarquías en los mediadores y es un problema que nosotros no entendamos cuál jerarquía es más importante. Eso también es un aprendizaje. No podemos aprender todo como una nebulosa, como una colcha de retazos. Necesitamos saber qué jerarquía está primero, qué es más importante. ¿No? Cuando nosotros aprendemos esto, mis amados hermanos, pues nosotros podemos acercarnos a Dios con más confianza. Podemos entender, mis amados hermanos, a través de este pacto, que lo menos que nos sirve a nosotros para acercarnos a Dios son nuestras obras. Que cuando nosotros no conocemos a Dios son nuestro escudo, porque nosotros decimos, pues es que Dios me debe tener buen concepto porque yo soy un buen papá, yo soy una buena mamá, yo trabajo, yo no he matado a nadie, yo nunca he robado, yo nunca le he hecho daño a mi prójimo. Yo creo que Dios me tiene que tener también un buen concepto y me debe apreciar, ¿sí? Pero cuando nosotros entendemos que Dios no nos mide a nosotros por nuestras obras, que nuestras obras son lo menos apreciado y lo menos estimado por Dios, sino que la única forma como Dios nos mide, el termómetro de Dios es esta palabra de la Escritura, pues ahí nosotros cambiamos nuestro concepto, ¿sí? Porque es como cuando yo voy a donde un juez y yo digo, el juez me van a mirar a ver si realmente yo tengo, no sé, estoy inmerso en un caso de corrupción, supongamos. Llamaron al señor Edwin Rico a que comparezca porque queremos indagarlo a ver si probablemente está en un caso de corrupción, ¿no? Y yo digo, bueno, pues yo creo que a mí me van a absolver. ¿Por qué cree que lo van a absolver, señores? No, porque es que yo soy buena gente, yo dejé la cama tendida hoy, yo le pago el sueldo a mis empleados oportunamente, pago mis recibos, estoy al día. Ustedes me dirían, venga Edwin, ¿y qué tiene que ver eso con que usted lo estén llamando a tomar cuentas por un caso de corrupción? ¿Qué tiene que ver si usted tendió la cama hoy o no? ¿Qué tiene que ver si usted es un buen papá o es un buen hijo? No, usted lo van a medir por medio de la norma y de la evidencia que tengan, ¿sí?
Acá sucede lo mismo. Dios nos mide a través de su norma, de su palabra. ¿Sí? No es si dejé la cama tendida hoy o no. La mía quedó extendida. Entonces, mis amados hermanos, ese mediador que nos acerca nos muestra que no es por nuestros méritos, es por su ley, es por su mediador y por sus únicos méritos, que son los méritos de Jesucristo. Éxodo 20, del 18 al 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y no oiremos, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay dos mediadores, mis amados hermanos. ¿Sí? No son mis obras y Cristo, solo un mediador, Jesucristo. Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Cuál es la sangre que habla mejor que la de Abel? La sangre de Jesucristo. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces la palabra nos está haciendo un llamado hoy. El pacto nos llama hoy, mis amados hermanos, que estamos vivos. Y el llamado es para que nosotros nos unamos para acercarnos al mediador. Unidos nos acercamos al mediador y el mediador nos acerca al Padre que nos redimió. Amén. Muy bien. Entonces que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para que podamos oír su voz, para que nosotros podamos abrazar el pacto. ¿Sí? ¿Cuál es la voz de Dios? Su palabra. Que podamos abrazar el pacto. ¿Cuál es el pacto? Su palabra. Y para que nosotros podamos ir a Dios a través del único mediador. ¿Cuál es el mediador? El que nos dice la palabra. ¿Quién nos dice la palabra? ¿Quién? Jesucristo. Sí, tienes toda la razón. Jesucristo es el gran pastor. Muy bien. Entonces vamos a orar. Padre Santo, maravilloso, glorioso, eterno, magnífico, soberano, majestuoso, verdadero, fiel, te adoramos. Te damos muchísimas gracias, Señor, por podernos acercar hoy a tu palabra, por ser tú, Señor, el ordenador de nuestra vida, el que nos muestra, Señor, la jerarquía de tus razones, el sentido de las cosas, Señor, el valor, Señor, de tus ordenanzas, los procesos correctos, Señor, para vivir en ellas, para ponerlas por obra, para practicarlas, para observarlas, para prestarles atención, Señor. Muchísimas gracias, Padre Santo. Te queremos, Señor, hoy pedir perdón, porque nosotros nos acostumbramos, Señor, a vivir no en tu pacto, sino en nuestro pacto. Nosotros nos acostumbramos, Señor, no a vivir a tu manera, sino a nuestra manera. No a entenderte desde lo que tú dices, sino desde lo que nosotros decimos, Señor. A justificarnos, Señor, no de la manera que tú has planeado justificarnos, que es tu Hijo Jesucristo, sino a través de las fórmulas humanas que nosotros tenemos para justificarnos. Y hoy hemos entendido y hemos aprendido que no es así, Señor. Que tú nos has provisto tu palabra, en ella, Señor, un magnífico mensaje, en ella, Señor, un maravilloso mediador, que es tu Hijo, y a través de él, Señor, la esperanza de una vida eterna y del disfrute maravilloso, sublime, de todas las más ricas bendiciones que existen sobre la tierra y fuera de ella. Y estamos agradecidos contigo, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias por hacernos caer en cuenta de que somos pecadores, de que no podemos vivir por nosotros mismos, de que te necesitamos a ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Te suplicamos, Padre Santo, que nos ayudes.
porque aunque este pacto es hermoso, nosotros entendemos que si nosotros nos acogemos a la ley, no podremos, Señor, salir redimidos, salir, Señor, aceptos. Pero si tú nos ayudas a entender este pacto y saber que es por tus méritos, Jesucristo, somos provistos de todo bien. Te damos muchas gracias, Señor. Tú eres todo nuestro bien, Señor Jesucristo, Padre eterno, Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesús, oramos. Amén y amén. Gracias por quedarte hasta el final. Oramos para que esta palabra produzca fruto en tu corazón. Nuestra misión es que el Evangelio corra y sea glorificado. Si quieres unirte, puedes hacerlo de formas muy valiosas. Tus me gusta y comentarios nos ayudan a llegar a más personas. Cuando compartes este video, te conviertes en un misionero digital. Y si el Señor te mueve a sostener financieramente esta labor, tu ofrenda es fundamental. Puedes apoyarnos por Nequi si estás en Colombia o por PayPal desde cualquier lugar del mundo. Los enlaces seguros están en la descripción. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo. Que el Señor te bendiga.